Buenas, mi nombre es Víctor Hugo Serrano. Siguiendo lo dicho por los compañeros sobre el decreto 111/1996, le explicaré sobre qué tratan los siguientes respectivos capítulos. Presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. El Gobierno Nacional presentará a las comisiones económicas de Senado y Cámara cada año durante la primera semana del mes de abril el anteproyecto del presupuesto anual de rentas y gastos que presentará en forma definitiva a partir del 20 de julio al Congreso. El Gobierno Nacional someterá el proyecto de presupuesto general de la Nación a consideración del Congreso por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante los primeros días de la legislatura, el cual contendrá el proyecto de renta, gasto y resultado fiscal. Si los ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley, propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o modificaciones a las existentes que financien el monto de los gastos contemplados. Estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso. Una vez presentado el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones de Senado y Cámara de Representantes, durante su discusión, irán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y el nivel de gasto de presupuesto. Ante el 15 de agosto, las comisiones de Senado y Cámara de Representantes podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley orgánica, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes. Antes del 15 de septiembre, las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo de presupuesto de gasto. La aprobación del proyecto por parte de las comisiones se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 10 de octubre de cada año respectivo. El director general del presupuesto asesorará al Congreso en el estudio del proyecto de presupuesto si el proyecto de presupuesto general de la Nación no se hubiera sido presentado en los primeros días de la sesión ordinaria en gobierno. Expedirá el decreto de la repetición antes del 10 de diciembre conformidad con lo dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política para su expedición. El gobierno podrá reducir gasto y consecuencias, suprimir o refundir empleo como cuando así lo considere necesario, teniendo en cuenta los cálculos de rentas e ingresos de año fiscal en la preparación del decreto de repetición. El gobierno tomará en cuenta primero presupuesto del año anterior si la entidad el sancionado o adoptado por el gobierno y liquidado para el año fiscal en curso. Segundo, los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal en curso. Los traslados de apropiaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal en curso. De la liquidación de presupuesto. Corresponde al gobierno dictar decreto de liquidación de presupuesto general de la Nación. En la preparación de decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Presupuesto Nacional observará las siguientes pautas. Primero, tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a la consideración del Congreso. Segundo, insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el Congreso. Este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo, de la ejecución del presupuesto. No se puede ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del presupuesto general de la Nación sin antes haber sido evaluado por los órganos competentes y registrado en el Banco Nacional de los Programas y Proyectos. Los órganos autorizados para confinanciar mencionados en la cobertura de esta ley orgánica confinanciarán proyectos de iniciativa directa de cualquier conciudadano, avalados por las entidades territoriales entre los órganos confinanciadores o a través de aquellas entidades territoriales beneficiarias de estos recursos deberán tener garantizado el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes al servicio de la deuda y aportará todo lo que corresponde al programa de caja, recaudo de renta, giro de los gastos, modificación al presupuesto, régimen de apropiación y las reservas. Capítulo Control Político y Seguimiento Financiero. Este capítulo da la citación de los ministros de despacho a las sesiones plenarias, citación de los jefes de departamento administrativo y examen de los informes que presenta el presidente de la República. El capítulo de Empresas Industriales y Comerciales. En este capítulo, las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta dedicadas a las actividades no financieras les son aplicables los principios presupuestales contenidos en la ley.
Capítulo de Tesorería Nacional e Inversión. Operaciones en el exterior sobre títulos, valores, deudas públicas. Operación en el país sobre títulos, valores emitidos por el Banco de la República. Celebrarán operaciones de crédito de tesorería. Todos estos son emitidos. Entidades territoriales. Las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de presupuesto y capacidad de contratación del gasto y autonomía presupuestal. Los órganos que no son una sección en presupuesto general de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica del cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en las respectivas sesiones. Responsabilidades fiscales. Los ordenadores y gastos de cualquier otro funcionario que contraiga obligaciones a los funcionarios de los órganos que contabilicen las obligaciones, el ordenador de los gastos y el pagador del auditor fiscal que efectúe y autorice en pago. Disposiciones varias si la Corte Constitucional declara inasequible. La ley aprueba el presupuesto general de la Nación en su conjunto y continuará rigiendo el presupuesto del año anterior repetido de acuerdo a la norma del presente estatuto. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.